Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos de su amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México, para todas las naciones. Gracias a Dios, seguimos vivos y contentos. Pues bien, hoy es precisamente mayo 16 del 2022. Aprovecho para mandar saludos a todos los maestros que nos han formado desde que estábamos en el famoso jardín de niños o el kinder, como algunos le llaman, que fue nuestra primer experiencia en una escuela y vimos ahí maestros, maestras, luego la primaria, pues aquí le llamamos secundaria, creo en Estados Unidos el high school, en fin, pero pues todos hemos tenido en nuestra trayectoria personajes que nos han sembrado sus conocimientos y pues yo quiero aprovechar para decirle a todos los maestros, aunque aquí en México se celebró el Día del Maestro ayer, pues hoy aprovecho para decir gracias. Gracias por todo lo que han aportado, también los que nos han enseñado la Biblia, los principios de la Biblia, en fin, independientemente de la religión que haya sido, también, pues yo también extiendo mi gratitud por el tiempo que invirtieron estudiando para poder enseñarnos, que en su momento fue de gran utilidad en mi persona, que yo empecé desde los 15 años y pues ya cumplí 61 y pues han sido todo un caminar de ir aprendiendo y sigo aprendiendo de las riquezas espirituales que tiene la Biblia, que son muchísimas. Pues bien, ya que di esta pequeña introducción de saludos, pues vamos a lo que nos compete. Vamos a ver la segunda parte de Mashiach, el Mashiach judío, y el Mashiach cristiano o el cristiano. O sea, realmente hay dos perspectivas. Vamos a ver esta segunda parte y pues que espero que pueda yo ser claro en la explicación. Quiero decirles, como siempre, en todos los videos, no tengo la verdad absoluta. Por favor, les pido por favor que verifiquen, investiguen, experimenten y pues saquen sus propias conclusiones. La idea de este canal es que puedan usar esa gran capacidad que Dios ha puesto en ti de pensar y que puedas sacar tus conclusiones. Pues vamos a continuar con el objetivo de esta enseñanza que estamos analizando el concepto del Mesías en el judaísmo, en el cristianismo, y pues si estamos hablando del mismo personaje o son dos tipos de Mesías que se están mencionando, y pues de eso vamos a hablar este día. Bien, pues una vez más sean todos bienvenidos los que pueden conectarse ahorita en vivo en Facebook, Amor por la Verdad, pues qué bueno, y si no, no hay problema, después pueden verlo diferido ya la grabación, o sea, aquí se queda. Pues bien, algo que voy a recomendar, y alguien comentó en la primera parte, comentaba del Salmo 17 de Salomón, que por supuesto no lo escribió Salomón, ¿sí? Los Salmos de Salomón, así se conoce, se trata de un libro extra canónico, o un apócrifo también le llaman, que pues según la opinión de algunos especialistas, pues se incluyó en algunos ejemplares de la Septuaginta, ¿ok? Esto se piensa, de acuerdo a la filología y análisis, que los Salmos de Salomón, que así se le llamó, fue escrito hacia el año 60 antes de la era cristiana. Entonces es importante que tomen en cuenta esto, años 60 antes de la era cristiana, y cómo es que estaban visualizando el concepto de un Mesías, 60 años antes de la era cristiana. Bien, se compone, es muy corto, nada más tiene 18 salmos, con un tono apocalíptico, donde resalta el tema del rey Mesías venidero y la restauración del reino de Israel. Ustedes recordarán que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, decían que si Yeshua era el que venía a restaurar el reino, ¿verdad? Pues bueno, ¿por qué venía toda esa pregunta? Pues precisamente porque
en la mentalidad hebrea, en la mentalidad israelita, judía, estaban esperando un rey Mesías, un ungido. Recordemos que la palabra Mesías es ungido. Bien, pero que iba a restaurar el reino de Israel. Recuerden que Israel siempre estuvo bajo ahora sí que el gobierno más fuerte, los egipcios, los asirios, los de Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, o sea, siempre ha habido una opresión. Entonces ellos esperaban precisamente un rey Mesías. Ahora, la idea de un reino mesiánico político, esto es importante para que se den cuenta la mentalidad que había en el primer siglo, o 60 años cuando se escribió los Salmos de Salomón, 60 años antes de la era cristiana. La idea de un reino mesiánico político impuesto por la violencia y las armas, pues encontró aceptación en dos sectas judías, ¿sí? Muy importantes en aquel tiempo, que son los celotes, y pues de una forma más moderada, los esenios. Ahora chequen, celotes y los esenios, que de acuerdo a los evangelios canónicos de la Biblia cristiana, nos muestra que dentro de los discípulos pues había un celote y la enseñanza que predominaba y que Yeshua de alguna manera estuvo recibiendo como discípulo de Juan el Inmersor o Yohanan el Inmersor, pues era de esenio. Aunque las enseñanzas de Yeshua no eran 100% esenias, ¿verdad? Pero sí tenía esa influencia. Entonces, vuelvo a repetir que este punto que es importantísimo, que no lo pierdas de vista, que la idea de un reino mesiánico político, pues que si fuera impuesto por la violencia y por las armas, pues no era mal visto, era una opción viable, aceptada, y sobre todo estas dos sectas, la de los celotes y de los esenios, en menor grado, pero también no lo veía mal. En el Evangelio de Juan, ¿sí?, el canónico, ¿sí?, hay un episodio donde se deja traslucir semejante expectativa popular de un reino mesiánico, ahora sí que para promoverlo, para que la multitud tuviera esa reacción entusiasta, ¿sí?, con un signo importante cuando se multiplicaron los panes, ¿sí?, la multiplicación de los panes y en el intento de arrebatar a Yeshua para proclamarlo rey, ¿sí? Entonces, ahí de alguna manera se está mostrando que pues había esa simpatía, pero querían impulsar, de acuerdo al relato de Juan, ¿sí?, que se escribió en el año 90 aproximadamente, 95 de esta era cristiana, y Yeshua murió en el 30, pues estamos hablando prácticamente 60 años después. Entonces, el promover un reino mesiánico, ¿sí?, para promoverlo con la gente que pudiera reaccionar de esa manera, pues, y sobre todo ante el signo de la multiplicación de los panes, ante ese milagro que relata la Biblia, pues bueno, era precisamente arrebatar a Yeshua y proclamarlo rey, ¿sí?, de acuerdo al relato de Juan. Dice el 6.14 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 6.14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora cheque, consideraban a un profeta un ser humano, fíjense, 6.15, pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, de acuerdo a estos relatos, Yeshua era un profeta, la gente lo consideraba un profeta, sin embargo, también lo querían impulsar como un rey por al ver los milagros, ¿verdad? Bueno, los Salmos de Salomón, regresamos a ese punto, se trata de un libro extracanónico que, pues, según en algunos historiadores dicen que también se incluyó en la Septuaginta, como lo acabo de decir, pues en el año 60, antes de la era cristiana,
Se compone de 18 salmos con un tono apocalíptico y pues que están resaltando al rey Mesías político o el rey Mesías venidero para poder restaurar el reino de Israel. La idea de un reino mesiánico político impuesto por la violencia de las armas encontró aceptación en estas dos sectas que les acabo de mencionar, de los zelotes y de los esenios. Ahora, voy a leer parte de este Salmo 18, que creo que es importante que vayamos viendo de qué trata. El Salmo 17. El Salmo 17, cántico para el rey. Dice, versículo 1. Señor, tú eres nuestro rey por siempre, jamás. En ti, oh Dios, se gloriará nuestra alma. Se está refiriendo al Creador, al Eterno. Cuando se extiende la vida del hombre, versículo 2, es pregunta, ¿cuánto se extiende la vida del hombre sobre la tierra? Mientras dura en ella, pone su esperanza. Pero nosotros esperamos en Dios, nuestro Salvador, porque el poder de nuestro Dios es eterno y misericordioso. Su reino y sus sentencias se mantienen siempre sobre los pueblos. Tú, Señor, escogiste a David como rey sobre Israel. Tú le hiciste juramento sobre su posteridad de que nunca dejaría de existir ante ti su casa real. Por nuestras transgresiones se alzaron contra nosotros los pecadores, aquellos a quienes nada prometiste nos asaltaron y expulsaron, nos despojaron por la fuerza, y no glorificaron tu honroso nombre. Dispusieron de su casa real, con fausto cual corresponde a su excelencia, dejaron desierto el trono de David con soberbia de cambiarlo. Míralo, Señor, suscítales un rey, un hijo de David en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine en Israel tu siervo. Rodéale de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean y destruyéndola, para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para quebrantar el orgullo del pecador como vaso de alfarero. Esto es del 21 al 23 ya, acabo de leer. 24. Para machacar con vara de hierro todo su ser, para aniquilar las naciones impías con la palabra de su boca, para que ante su amenaza huyan los gentiles de su presencia, para dejar convictos a los pecadores con el testimonio de sus corazones. Reunirá, se refiere al rey, cuando ya llegue, dice, un pueblo santo al que conducirá con justicia. Gobernará las tribus del pueblo santificado para el Señor su Dios. Es decir, el rey es un siervo del Eterno, el único Dios creador, ¿verdad? Bien. 27. No permitirá en adelante que la injusticia se asiente entre ellos, ni que habite allí hombre alguno que cometa maldad, pues sabrá que todos son hijos de Dios. Ahora, dése cuenta. Aquí me detengo, es el versículo 27. Dice, pues sabrá que todos son hijos de Dios. Hablando del pueblo de Israel, antes del exilio, el pensamiento, la cosmovisión que tenían es que solamente hijo de Dios se consideraba al rey, ¿sí? Como tal, porque era adoptado por Dios para gobernar y era como si Dios mismo estuviera gobernando a través de una persona, el rey. Pero lo adoptaba. Siempre el rey cuando entra, se leía el Salmo número 2, que pasaba de ser una persona civil a ser un rey, ¿sí? Y en ese momento, ahora tú eres mi hijo, yo te he engendrado, está hablando de una adopción, como pasó con Salomón, que está registrado. Entonces, de ahí, eso era antes del exilio, nada más se consideraba como hijo de Dios, ese ungido, el rey. Después del exilio, cuando ya regresaron los judaítas otra vez a Jerusalén y a toda la tierra de Judá, lo que se manejó ahora es que todos, el pueblo de Israel, son hijos de Dios, ¿ok? Todos son hijos de Dios, y
la esposa de Yahvé, o de Jehová, o de Jehová, o de Yahweh, ¿sí? Ahora es la esposa. ¿Por qué? Porque como habían sacado de las creencias del pueblo, sacaron Asherá y la mandaron a Babilonia, de acuerdo a los escritos de los profetas, dice, la mandaron. Entonces, siempre ha habido una esposa con Dios, ¿sí? Antes del exilio, la esposa de Yahvé, la esposa de Jehová, era Asherá. De acuerdo a los escritos, de acuerdo, hay mucha literatura y la misma Biblia lo dice. Entonces, siempre los cananeos en el panteón estaba el dios El con una esposa, después se fusionó Yahvé y el dios El, y ahora es Yahvé, de acuerdo al Salmo 118, y Yahvé pues seguía teniendo, ahora tiene una esposa, ¿ok? Que era Asherá. Cuando la sacaron, entonces ya no tiene esposa. Entonces en ese momento, de acuerdo a los escritos que se habían hecho durante el exilio, fue que el pueblo de Israel tiene también otra función, ser la esposa del Creador, ¿ok? Y ahí es donde a partir después del exilio había esa mentalidad. Todos son hijos de Dios, hablando del pueblo de Israel, pero también el pueblo es la esposa. Bien, de acuerdo a esto, todo ese pensamiento después del exilio, vamos a decir del año 450 antes de la era cristiana, y cuando llegamos al Salmo, a los Salmos de Salomón, en este Salmo 17, que está hablando, pues sabrán que todos los hijos son hijos de Dios, versículo 27, es por esa mentalidad. De ahí en adelante, cuando una persona decía, yo soy hijo de Dios, no era un problema. Si Yeshua hubo en algún momento, muchos momentos los dijo, yo soy hijo de Dios, eso no era un problema porque en la mentalidad de los israelitas sabían que todos eran hijos de Dios. ¿Ok? Versículo 28 de este Salmo 17 de los de Salomón. Dice, los dividirá en sus tribus sobre la tierra, el inmigrante y el extranjero no habitará más entre ellos. Date cuenta que querían sacar, pues realmente los que no eran israelitas, sobre todo los que venían a gobernar, ¿verdad? Juzgará a todos los pueblos, versículo 29, y a las naciones con justa sabiduría. Ahí viene una pausa en ese salmo. Ahora el 30 dice, obligará a los pueblos gentiles a servir bajo su yugo, glorificará al Señor. Date cuenta que ese rey que va a venir, ese Mesías que va a venir, es un ser humano que se somete a Dios y que va a glorificar a Dios. Dice, glorificará al Señor a la vista de toda la tierra y purificará a Jerusalén con su santificación como al principio, para que vengan las gentes desde los confines de la tierra a contemplar su gloria, trayendo como dones a sus hijos privados de su fuerza, para contemplar la gloria del Señor como lo que dice, con la que Dios la adornó. Fíjense, este versículo 31 está muy, pero muy parecido y relacionado con el trito Isaías. Te acuérdense que el libro de Isaías fueron 3 autores, el original del 1 al 39, 40 al 55, el deutero Isaías o el segundo que fue durante el exilio. El 1 al 39 fue antes del exilio, pero después del exilio, del 56 al 66, ahí habla como tiene una mentalidad el escritor a nombre de Isaías, que es un anónimo, ahí abre las puertas del templo y que pueden venir todas las naciones a glorificar a Dios. Y aquí de alguna manera el 31 está diciendo que vengan todas las gentes desde los confines de la tierra, y no está dando específicamente si son nada más solamente israelitas, todos, dice, trayendo sus dones sus hijos, a su fuerza. Está muy relacionado precisamente con el Isaías 56, sobre todo los primeros 8 versículos de Isaías 56, que es el trito Isaías, que se hizo después del exilio, se escribió. Versículo 32 dice, él será sobre ellos un rey. Ahora está hablando de ese Mesías que va a venir a gobernar, ese Mesías político, ese rey. Dice, ellos serán un rey justo, instruido por Dios. No existe injusticia durante su reinado sobre ellos, porque todos son santos y su rey es el ungido del Señor. No confiará en caballos, jinetes, ni arcos, ni atesorará oro y plata para la guerra, ni el día de la batalla acrecentará sus esperanzas la multitud de sus guerreros. 34. El Señor es su rey, dice. Su esperanza es la fuente que espera. Su esperanza es la del fuerte
que espera en Dios. Se apiadará de todas las naciones que vivan ante él con religioso temor. 35. Golpeará la tierra continuamente con la palabra de su boca, pero bendecirá al pueblo del Señor con sabiduría y gozo. El rey mismo estará limpio del pecado para gobernar un gran pueblo, para dejar convicto a los príncipes y eliminar a los pecadores con la fuerza de su palabra. O sea, el rey mismo estará limpio de pecado, ser humano, que tiene que pasar un proceso ritual de acuerdo a las costumbres del judaísmo, como le llaman algunos, del judaísmo del segundo templo, que realmente pues no es así, porque el judaísmo nació después del exilio, el judaísmo que conocemos ahora. Entonces, este rey será limpio, es un ser humano. Dice, no se debilitará durante toda su vida apoyado en su Dios, porque el Señor lo ha hecho poderoso por el Espíritu Santo, lleno de sabias decisiones acompañadas de fuerza y justicia. 38 dice, la bendición del Señor está sobre él, en la fuerza no sentirá debilidad. Su esperanza está puesta en Dios, en el Señor. Dice, ¿quién podrá contra él? Es fuerte en sus actos y poderoso en su fidelidad a Dios, apacentando el rebaño del Señor con justicia y fidelidad. No le permitirá ninguno flaquear mientras es apacentado. 41. Conducirá a todos en la rectitud y no habrá en ellos orgullo para oprimir a los demás. Tal es la majestad del Rey de Israel, la que dispuso Dios suscitar sobre la casa de Israel para corregirla. 43. Sus palabras son más acrisoladas que el oro apreciadísimo. En las asambleas juzgará las tribus del pueblo santificado. Sus palabras son como palabras de santos en un pueblo santificado. 44. Felices los que nazcan en aquellos días, para contemplar la felicidad de Israel cuando Dios congregue a sus tribus. Apresure Dios sobre Israel su misericordia. Líbranos de la inmundicia de enemigos impuros. El Señor es nuestro Rey para siempre, jamás. Pues bueno, estos son los versículos, ahora sí que del veintitantos, 24 que empecé a leer, de los salmos de Salomón, el capítulo 17, pues nos está mostrando realmente cuál es y que de alguna manera este salmo fue como la visión de lo que estaban esperando y siguen esperando los israelitas. Los israelitas esperan un Mashiach, un Mesías, un ungido, regio, un rey, para gobernar no solo Israel, sino a todas las naciones, de acuerdo al salmo, este Salmo 17 de Salomón. Esperan un gobernante político, un caudillo, un guerrero, que conquistará la libertad total del pueblo de Israel. Entonces, lo que estamos viendo aquí, los israelitas están esperando un personaje 100% humano, 100% humano, no un semidios o un Dios encarnado. No, eso no lo están esperando. Es por eso que hay una gran diferencia entre el Mashiach o el Mesías en el judaísmo y el Mesías del cristiano, de los cristianos. Estamos hablando de dos personajes completamente diferentes. ¿Por qué? Que aún en el mismo cristianismo o los cristianismos, que lo digo con todo el respeto, pero tengo que dar la información para que tú tomes tu decisión, ¿verdad? Que en el mismo cristianismo hay varios tipos de cristianismos. Como ya lo vimos en la vez pasada, los que creen que Yeshua es un Dios encarnado, que es el Mesías, y otros que dicen que no, que es un profeta, que es un ser humano, que tuvo padres biológicos, otros no, fue engendrado por Dios directamente. Entonces, dentro del mismo cristianismo hay división. Pero, en conclusión, estos cristianismos de alguna manera ven a Yeshua como un ser divino, un Dios. ¿Ok? Bueno, vemos por el otro lado, el judaísmo, no ven a un Mesías que va a venir, para ellos todavía, que sea alguien divino, encarnado, así como lo presenta el cristianismo. No, es un profeta, es un ser humano, como todos, ¿ok? Engendrado por padres biológicos, y de acuerdo a toda esta trayectoria, pues por supuesto que es del judaísmo, que conoce el judaísmo, que es judío, entonces hablando del judaísmo.
Entonces, estamos hablando de dos personajes diferentes. ¿Cuál es el que tú vas a creer? Eso a mí ya no me toca decidirlo. Esa es tu decisión, porque tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Por eso este canal me encanta a mí lo que hago. ¿Por qué? Porque yo estoy invitando a la audiencia a pensar, a investigar y a sacar sus conclusiones. No vengo a imponer. A partir del siglo II de esta era cristiana, los cristianismos, ¿por qué? Porque son diferentes perspectivas que hay dentro del mismo cristianismo o mesianismo, que es lo mismo, pues aumentaron los oficios de Yeshua a partir del siglo II. No solo era un profeta, ustedes mismos lo vimos, que considera en varias partes de los evangelios que Yeshua mismo, de acuerdo a estos evangelios, él dijo que era profeta. ¿Sí? Nadie es profeta en su propia tierra y en fin, otros más. El mismo Juan, que también lo leímos, 6:14, es profeta. Pero aumentaron los oficios de Yeshua después del siglo II y le pusieron más cosas, ¿sí? Le robaron su humanidad, ¿sí? Para poderlo hacer un Dios encarnado. Ya no solo era profeta, sino era un sumo sacerdote y era un rey, pues muy lejos de un protocolo bíblico, muy lejos. ¿Por qué protocolo bíblico? Me refiero a la Biblia hebrea. Porque Yeshua era judío, practicó judaísmo, por decirlo así. Él enseñó la espiritualidad de las escrituras hebreas, de la Torá. Entonces, vemos que está muy lejos de lo que el protocolo del judaísmo esperan de un Mesías regio, un Mesías humano. El judaísmo y el cristianismo pues tienen un concepto de Mesías muy diferentes. Muy diferentes. Es por eso que aparentemente dicen, es que la Biblia habla lo mismo, ¿no? No habla lo mismo. La Biblia hebrea y la Biblia cristiana no hablan lo mismo. Yo te invito a que tú lo verifiques, a mí no me creas nada. Yo te invito, yo ya hice, te digo, llevo muchos años estudiando, pero cuando me atreví a cuestionar mis creencias, pues yo me di cuenta que la Biblia, hablando de la Biblia que puedes tener en tu casa desde Génesis a Apocalipsis, la tradicional, pues de Génesis a Apocalipsis hay más de 15 teologías diferentes, totalmente diferentes, y que no hay una unidad teológica para nada. Entonces, cuando me dicen, es que yo creo esto, no, es que yo creo el otro, digo, está bien. ¿Por qué? Porque si tan solo en la Biblia hay más de 15 teologías, imagínate, a cada teología tiene la interpretación de cada persona. Entonces, si estamos hablando de 7,000 millones de personas, 8,000 millones de personas, ya no sé, ya perdí la cuenta, pero las que sean, y que todos van a pensar y van a interpretar ahora sí que como ellos quieran, imagínate, si tan solo son más de 15 teologías, pero vamos a poner 15. Entonces, todo el mundo va a interpretar a su gusto. Por eso, cuando son temas de religión, mis queridos, pues no va a haber unidad. No va a haber unidad. Yo vengo a darte información, ¿sí? Información histórica. Esto es historia, está registrado. Yo te invito a que verifiques nada más. Hay libros, hay bibliografía. Por supuesto, ahorita que terminemos en vivo en Facebook, Amor por la Verdad, pues voy a dejar ahí el link de la bibliografía para que tú empieces a investigar. Y pues de antemano, gracias por escuchar esta investigación. Y pues bueno, ¿cuál es la conclusión que hay en esta información que te estoy presentando? Esta es mi conclusión, tú tienes que sacar la tuya. Yo me di cuenta que hay dos Mesías diferentes. La Biblia hebrea habla un Mesías, la Biblia cristiana habla otra. Son dos Mesías diferentes, de acuerdo al Salmo 17 de los Salmos de Salomón y entre otros libros, habla totalmente diferente. Ahora, siempre que se vea algo en la escritura hebrea, porque acuérdense que les dije, a partir del siglo II se le empezaron a poner muchas cosas a Yeshua para elevarlo a un Dios, ¿sí? Y una de las cosas que ya en su momento lo podremos hablar, pero siempre me dicen, es que el Isaías 53, ok. Si tú vas a leer solamente Isaías 53, solito, tú lo puedes interpretar como tú quieras.
pero tienes que ver el contexto. Porque Isaías 53 lo escribió Isaías 53 lo escribió el deutor Isaías, ¿sí? Y esa persona escribió desde el capítulo 40 al 55. Si tú quieres entender el capítulo 53, tienes que leer del capítulo 40 al 55 y ver de qué está hablando. ¿Qué es lo que el segundo escritor anónimo quiso transmitir? De acuerdo a esto, y esto nada más es un comentario así muy sencillo, de acuerdo al segundo Isaías anónimo, del capítulo 40 al 55, que te invito a que lo leas, te vas a dar cuenta que la cosmovisión de este escritor es diferente y que está hablando del siervo del Señor, se refiere a Israel. ¿Ok? Está hablando de una comunidad, no de una persona. Y está hablando, y ahí mismo lo dice. Y que está hablando también que hay un solo Dios. Está de alguna manera metiendo ya más el monoteísmo. Hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y ahí muestra también, el segundo Isaías, muestra también que Dios es como Padre y como Madre. O sea, las dos versiones, los dos puntos, porque pues Dios no tiene género, Dios es espíritu, pero que ante nosotros nos cuida como un padre, nos guía como un padre, nos corrige como un padre, pero también nos cuida como una madre, nos da de comer, en fin, esa dualidad. Isaías, el segundo Isaías, lo muestra. Entonces yo te invito que no me creas nada, pero que cuando tú veas algo de las escrituras, que es que esto es de Yeshua, ok, tienes que ver todo el contexto, tienes que ver quién escribió, por qué escribió, el contexto histórico, político, socioeconómico, todo eso para entender qué es lo que se está transmitiendo el escritor de esa profecía o de ese escrito de algún profeta, qué sé yo, ¿verdad? Es importante. Él así lo ha estado haciendo y he descubierto muchísima información. Me he metido a la historia, he estado buscando muchas cosas para poder llegar a una conclusión. Entonces, lo más importante no es la mía, mi conclusión. Lo más importante es tu conclusión. Que eso es lo que yo deseo, que tú hagas tu propia conclusión, que es muy aparte de tus creencias. Yo aquí no vengo a exponer mis creencias. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegué con toda esta información? Pues que estamos hablando de dos Mesías. El Mesías judío y el Mesías cristiano son dos personajes totalmente diferentes. Uno es 100% humano, en el otro, en el cristianismo, es o semidios o un Dios encarnado. ¿Sí? Que en el mismo cristianismo está dividido, por eso son los cristianismos. Está totalmente dividido. Ya lo vimos en la primera parte. Si no, te invito a que vayas a ver la primera parte. Y pues bueno, pues yo agradezco que me hayan acompañado. Ahora es tu turno. Tienes que verificar todo lo que he estado diciendo. Verifícalo, investiga y saca tus conclusiones, que es lo más importante. ¿Sí? Les agradezco que los que pudieron conectarse me hayan acompañado. ¿Sí? Compártelo si tú crees que esta información es de utilidad. Compártelo. Reitero una vez más, esta información no es para atacar a los cristianos, a los mesiánicos, a los judíos. No, señor. A los judíos, mesiánicos, cristianos, en fin, todas las denominaciones son respetadas por mí totalmente. ¿Sí? Tengo muchos amigos cristianos, pastores cristianos, pero yo respeto sus teologías, respeto todo lo que piensan, vivo en paz con ellos, ¿sí? Entonces yo les mando un fuerte abrazo y pues tus creencias son tuyas. Sigamos adelante en paz. Les mando un fuerte abrazo, que mi Padre te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y extienda su amor y su gracia. Alce su rostro sobre ti y te dé mucha paz de lo alto. Ese shalom, como se dice en hebreo, que esa palabra es muy profunda, pero muy profunda. Me encanta esa palabra shalom cuando se despiden, shalom o un saludo, ¿sí? Porque es más que una bendición, es una bendición muy profunda en muchas áreas de nuestra vida. Me encanta mejor decir shalom, y a veces digo bendiciones, pero shalom es más profundo, ¿ok? Pues bien, les mando un fuerte abrazo y ahora sí que gracias aquí todos los que están viendo el video. Aurora Muñoz, saludos, buenos días, saludos.
a todos los que ven el video. Y pues bueno, nos vemos en la próxima, estén pendientes, ahí les estoy avisando. Seguimos con esta serie de los cristianismos, dando información de historia, simplemente nada más para eso, información. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones. Shalom.